Continuamos entonces con más información en News. Volvemos a hablar lo que tiene que ver con los datos que arrojó el INDEC de la inflación en Argentina. En el mes de agosto fue de 12,4%, la inflación más alta en 32 años. Y justamente vamos a hablar con un especialista, con Alberto Acosta Burneo. Él es analista económico y editor de la publicación Análisis Semanal desde Guayaquil, para hablar acerca de estos números, porque justamente la Argentina marcó la segunda inflación más alta después de Venezuela en la región. Alberto, muy buenos días, muchas gracias por su tiempo. Queremos saber, ¿cuál es la impresión de estos números que estamos viviendo ahora en Argentina con respecto a los que son los países de la región de Latinoamérica? Muy buenos días. Vemos lamentablemente que tanto Venezuela como Argentina han sido incapaces de manejar adecuadamente su moneda. Y vemos que el problema detrás de esto es ese exceso de emisión de dinero para financiar los excesos fiscales. Es impresión de billetes para poder financiar el déficit. ¿Y quién paga esa emisión de billetes? Son los ciudadanos. Lo que se está haciendo es financiando el déficit vía el impuesto inflación, un impuesto que es muy perverso porque termina afectando de mayor manera a los que menos ingresos tienen, a los que tienen ingresos fijos, a los asalariados, que día tras día ven cómo pierde poder de compra su dinero. La situación de Argentina está totalmente fuera de control, es necesario adoptar medidas inmediatas, y ya que los políticos no están dispuestos a recortar y a solucionar los problemas desde el lado del gasto, porque ahí está el origen de esa inflación, desde el gasto público, tienen que buscar otras alternativas. Yo creo que es muy importante que analicen la opción de la dolarización, porque el Ecuador vivió un proceso similar y finalmente acabó con el problema a través de la dolarización. A ver, justamente usted nombró el tema de la dolarización y nosotros tenemos aquí en Argentina un candidato presidencial, Javier Milei, que habla sobre la dolarización. No es una situación fácil de llevar a cabo. ¿Usted dice que esto puede llegar a ayudar a la Argentina en algún futuro? Bueno, yo creo que más difícil aún es sobrellevar una inflación del 124% para un hogar argentino. Significa que su poder de compra se destruye día tras día. Esa situación es simplemente insostenible. El costo social es enorme. Por eso es que es necesario tomar una medida radical. Si Ujú. la institucionalidad del país no consigue controlar el gasto público y la emisión de dinero, entonces hay que quitarles a los políticos la máquina de imprimir billetes, como lo hizo el Ecuador en su momento. El sucre también caía día tras día hasta que finalmente en el Ecuador se decidió dolarizar y la inflación pasó a tener niveles de un dígito. De hecho, la inflación actual en el Ecuador es de 2,6%, 2,6% anual. Ujú. En medio de un proceso inflacionario internacional, el Ecuador de manera persistente ha tenido una inflación inferior a la inflación norteamericana. Ujú. Pero ¿no cree que llegando a una dolarización el país pueda perder lo que es la soberanía? Bueno, yo creo que lo que más bien van a ganar los ciudadanos es la soberanía sobre su dinero. Es que al final del día no sean los políticos los que manden sobre el poder de compra de su dinero, sino que los ciudadanos controlen y ya no haya nadie que le pueda meter la mano al poder de compra de su dinero. Es realmente en el caso ecuatoriano, la dolarización fue una segunda independencia. Tan importante como la independencia de la República fue la independencia de los ciudadanos de los políticos. Los políticos ya no podían meter la mano en el poder de compra del dinero, y de esa manera los ciudadanos pudimos comenzar a pensar en el largo plazo, pensar en ahorrar, saber que el dinero no pierde poder de compra de un día para otro. Ujú. Esta inflación que estamos viviendo aquí en Argentina, en estos números que se han dado a conocer, ¿tiene que ver algo, influye algo lo que es la situación política que se está viviendo en el país, más allá de lo económico, ¿no? Por supuesto, con el resto de los países. Hay que estar muy claros del origen de la inflación argentina. Es por emisión monetaria excesiva. La inflación es un fenómeno monetario. Por supuesto que la incertidumbre puede influir, hay otros factores que suman, pero el corazón del problema está en una emisión monetaria excesiva. ¿Y por qué se emite tanto? Para financiar un gasto desbocado. Y esto es común en el populismo en los países de la región. Los políticos ofrecen solucionar todos los problemas gastando más. Como no hay recursos, comienzan a financiarlo vía emisión de dinero, que es un mecanismo de crear un impuesto perfecto para los políticos, porque no requiere de aprobación de la Asamblea, simplemente requiere de una orden al Banco Central
de emitir más dinero. Al final del día, ese financiamiento lo están pagando los ciudadanos a través de la pérdida de poder de compra. Ujú, Entonces, es un mecanismo realmente perverso, especialmente para los más pobres. ujú. ¿Esto puede afectar a lo que tiene que ver con las relaciones comerciales entre los países? Bueno, la inflación, tener una moneda que pierde poder de compra día tras día, afecta el comercio, pone trabas al comercio, Mm, afecta el ahorro, reduce el nivel de ahorro, porque si uno ahorra, si uno guarda dinero, al mes siguiente, al semestre siguiente, ya ese dinero compra muchísimo menos. Entonces impulsa a la gente a gastarse el dinero rápido, a consumir. Entonces una sociedad que ahorra poco es una sociedad que invierte poco, entonces termina afectando el crecimiento económico. Es una sociedad que se transforma en cortoplacista. Todo comienza a verse para el día de hoy, para el mañana. No se puede pensar en 10 años, 15 años, 20 años. Eso sucedió, por ejemplo, en el Ecuador. Con la dolarización se transformó el proceso. Con Sucres teníamos créditos, el largo plazo era máximo 3 años, exagerando 5 años. Un crédito no se podía obtener a más plazo. Una vez que nos dolarizamos, empezamos a ver que hay crédito a 20 años, a 30 años plazo. Eso es gracias a tener un dinero sano, que es fundamental para una economía sana. ujú. Sí, escuchándolo y justamente viendo lo que nos dice y los datos, esto de el día a día, ¿no? Justamente uno aquí en Argentina lo piensa todo como para allá. A veces uno piensa que los políticos también lo piensan todo como para allá y no en una política de prevención a futuro. Entonces es como que se produce también un descreimiento. Definitivamente, y esa es la importancia del dinero sano. El dinero sano es como un cimiento sólido para construir un edificio. Si uno quiere construir un edificio en arenas movedizas, ese edificio probablemente se va a derrumbar. En cambio, si uno construye un cimiento sólido, es un edificio que puede durar. Evidentemente, la dolarización es solamente un sistema monetario. No se le puede pedir a la dolarización que genere un país desarrollado, que industrialice el país, etcétera. Eso no hace el sistema monetario. El sistema monetario es simplemente ese cimiento sólido, ese dinero sano para construir el edificio. La mayoría de países del mundo lo hacen a través de sus propias monedas, logran manejar bien sus monedas, pero hay países en donde la institucionalidad es tan débil, el caso del Ecuador, el caso de Argentina, el caso de Venezuela, en donde se da este financiamiento monetario del déficit y entonces la única salida es extirpar esta herramienta que es la política monetaria, que es tan peligrosa cuando no existe una institucionalidad sólida. Uno de los rubros que más aumentó aquí en Argentina tiene que ver con las bebidas no alcohólicas y también con los alimentos. Con respecto a los alimentos, esto también tiene que ver con aquellas materias primas que vienen, por ejemplo, de otros países de la región. Entonces, esto hace que también aumente mucho más. Definitivamente hay siempre para producir se requiere insumos importados, maquinaria importada. Eso es natural en toda economía. Y tener una moneda que pierde valor cada día eleva los costos de todos los insumos que vienen del exterior. Termina afectando en el precio final también a los ciudadanos. Ujú. La salida para todo este problema es eliminar esa emisión agresiva de dinero. Eso hay que estar muy claro. Aquí hay un fenómeno monetario. Evidentemente, cuando hablamos de alimentos, también existen fenómenos climáticos, otros factores que influyen. Pero para tener una inflación al nivel que la tiene Argentina, esto de aquí está explicado claramente por un fenómeno monetario de agresiva emisión de dinero. Por último, me gustaría saber qué piensas sobre las nuevas medidas que va a adoptar el ministro de Economía, Sergio Massa, candidato presidencial. ¿Puede llegar a ayudar y a que esto comience a mermar? Bueno, hay que estar muy claros que las medidas que se adopten en Argentina, el problema, por ejemplo, existe una gran cantidad de controles a los tipos de cambio. Ese tipo de controles lo único que hacen es complicar aún más la situación. Para que haya realmente un cambio y detener la inflación, se tiene que frenar el gasto público de una manera importante. Todo lo demás no va a funcionar. Si es que no quieren los políticos, no están dispuestos a frenar el gasto público de manera significativa, lo que hay que hacer es quitarles la máquina de imprimir billetes para que les obligue a enfrentar el problema fiscal. Al final del día, lo importante aquí es enfrentar el problema fiscal por las buenas, es decir, voluntariamente que lo hagan, pero eso difícilmente lo van a hacer, o por las malas, que es quitándoles la máquina de imprimir billetes, lo que les obliga al mismo tiempo a enfrentar el problema de fondo. Entonces, las medidas que se están planteando, al final del día, no corrigen ese problema de fondo. Ujú. Hay un problema
exceso fiscal, exceso de gasto fiscal en relación a los ingresos, que tiene que ser limitado si se quiere corregir este problema inflacionario. O sea que usted dice que entonces debería haber como un shock económico, como decimos aquí en Argentina, como un corte de cuajo directamente para que esto frene y un recomenzar nuevamente en la economía para que esto justamente favorezca los bolsillos de los argentinos. Exactamente, el seguir esperando es un costo inaceptable. Una inflación del 124% anual significa que cada día que pasa se está golpeando a los ciudadanos argentinos con una inflación y con una pérdida de poder de compra. Por eso es que es tan urgente tomar una medida radical rápido para evitar que se siga castigando a los ciudadanos día tras día con un proceso inflacionario que está fuera de control. Ujú. Entonces, la mejor salida para los ciudadanos es que se adopte ese correctivo que puede tener sus problemas. No es sencilla tampoco la medida, pero es un correctivo que permite de una vez por todas acabar con el problema y que en adelante tener un sistema como es la dolarización, en donde ya no se puede manipular el poder de compra. Es un sistema totalmente distinto que el que tuvo la Argentina con la convertibilidad. Ujú. Eso hay que estar muy claros. La convertibilidad siempre está condenada al fracaso porque la convertibilidad es una promesa de un tipo de cambio y las Ujú. promesas siempre se pueden romper y de hecho los políticos siempre las rompen. En cambio, en la dolarización no hay promesas, hay una realidad. Y hay que estar muy claros, la economía argentina, igual que la venezolana o igual que fue la ecuatoriana y muchas otras de la región, tienen una dolarización de facto. Es decir, los ciudadanos que más ingresos tienen ya transan en dólares, las grandes compras se hacen en dólares, el dólar circula informalmente. Lo que hay que hacer es hacer una dolarización oficial para que se pueda democratizar ese acceso a los dólares, que ya no sea solo la gente que tiene más ingresos quien puede protegerse en el dólar, sino que sean todos los ciudadanos quien puedan protegerse con el dólar. Alberto, muchas gracias por su tiempo. Bueno, vamos a ver entonces cómo seguirán estas medidas y, por supuesto, lo nuevo que va a llegar a decir el ministro de Economía, Sergio Massa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, siempre un gusto.